Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a trabajar el trastorno del estado de ánimo. Vamos a ver las clasificaciones que al respecto se dan en el DSM-5 y vamos a profundizar en otros aspectos, ya que la intención es abordar los aspectos neuropsicológicos, neurofisiológicos y complementarios de estas patologías mentales. Así que vamos a comenzar. Definición. Vamos a definir trastornos de estado de ánimo como distorsión o alteración del humor que afecta las interacciones sociales y que limita las actividades cotidianas. En un sentido más estricto, y partiendo de la definición de la American Psychiatric Association, desde el propio manual DSM-5 decimos que es un grupo de alteraciones crónicas de tipo emocional que afectan de manera global las dimensiones personal, social y ambiental del sujeto, constituyéndose como un delimitante funcional, es decir, estamos hablando que afecta las funciones sociales, por así decirlo, y las funciones de relación interna. El estado de ánimo es un estado emocional que tiende a permanecer en el tiempo y es llamado timia. Se puede encontrar en diferentes niveles, pero para los efectos de nuestra cátedra vamos a trabajar dos clasificaciones sencillas. Una, la eutimia, que es la normalidad, y la otra es la hipertimia, que puede estar hacia el polo displacentero o hacia el polo placentero. Es una expresión superlativa de la emoción, es decir, que estamos hablando de lo depresivo y de lo maníaco o hipomaníaco. Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que existe al menos un 5% de las personas que padecen trastornos del estado de ánimo. Existe mayor prevalencia de estos trastornos del estado de ánimo en mujeres y hay una aparición por lo general que está dada a los 30 años y en adultos mayores, no queriendo decir que no va a aparecer en otras edades, solo que la mayor prevalencia es en esos espacios, en esas edades, en esos grupos etarios. Son más frecuentes, eso sí, y es bien importante determinarlo, los episodios depresivos. A este respecto podemos decir que incluso en la aparición de trastornos bipolares tipo 1, podemos tener primero un episodio depresivo y luego un episodio de manía. Ya veremos más adelante qué es eso. Algo interesante que podemos decir en este caso es que le coloco los asteriscos porque existe mayor prevalencia en mujeres y aparición más o menos en los 30 años por aspectos socioculturales. ¿Qué quiere decir esto? Se plantea de manera directa que en mujeres, porque tienen culturalmente, recordemos, está facilitada la expresión de las emociones. Y también a nivel social, hablamos de 30 años porque estamos hablando de momentos en los que usted debería ser socialmente solvente, debería tener ya una familia en la que usted deba ejercer su función de protección, de acompañamiento y de ayuda, sea hombre o sea mujer, y a su vez los distintos roles que ya socialmente usted tiene que estar desarrollando para ese momento de su vida. Así que estamos hablando de características muy particulares en cuanto a esto de las mujeres y en cuanto a esto de los 30 años que no se condicen y que no se acompañan en las poblaciones del Oriente y que no se condicen ni se acompañan en poblaciones indígenas. Así que es importante saber que estas estadísticas suscriben datos de la occidentalidad, por así decirlo. Para el manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales y las enfermedades mentales, que es el DSM-5, la categoría donde lo vamos a conseguir es esto de trastorno bipolar y otros trastornos relacionados al trastorno bipolar. Hay un cambio, no es llamado trastorno del estado de ánimo, es llamado trastorno bipolar y otros trastornos relacionados. Así es que vamos a encontrar que la clasificación comienza con el trastorno bipolar tipo 1, que es el que tiende a la manía. Hay más episodios maníacos que depresivos, puede haber un episodio depresivo, pero muchos episodios maníacos. El trastorno bipolar 2, que tiende más a la depresión y que les puedo adelantar es el más común de todos. Y el trastorno ciclotímico, que tiene que ver con personas que van de la depresión a la manía incluso en un día, incluso en horas pueden estar. Luego están los trastornos bipolares asociados con sustancias y medicamentos
y están también el trastorno bipolar y trastornos relacionados debido a otra afección médica o trastorno bipolar relacionado con algo inespecífico, es decir, no se sabe qué es lo que hay allí y que genera el trastorno bipolar. Ahora vamos a los aspectos neuropsicológicos. Tenemos una fisiopatología que acompaña el trastorno depresivo, el trastorno maníaco y el trastorno bipolar, estos trastornos de los que estamos hablando el día de hoy. Estamos hablando de desequilibrios asociados a los ritmos circadianos, estamos hablando de los problemas en los ciclos de sueño, vigilia. Incluso es importante decirles que para los años 40 y 50 se hicieron experimentos en universidades de los Estados Unidos donde algunos estudiantes limitaban sus horas de sueño, llegando a tener desequilibrios importantísimos, incluso perdiendo capacidades básicas de asociación, como por ejemplo la capacidad de sumar o elementos asociados al lenguaje. Estos experimentos, por supuesto, eran los inicios de la psicología experimental en su momento y dieron a conocer, entre otras cosas, que si se afecta el sueño, usted se puede psicotizar. ¿Okay? Usted puede entrar en una psicosis, usted puede no lograr dar cuenta de la línea específica que hay y muy delgada entre la realidad y la fantasía. Así que hay que tener un poco de cuidado con estos trastornos y con el cuidado y la salud del sueño, que es algo que verán a lo largo de su carrera. Pero hay en efecto, un desequilibrio asociado al ritmo circadiano. Hay implicaciones de tipo neuroanatómico, neurofuncional y neuroendocrino. Es decir, que hay una fisiopatología interna, hay daño, hay elementos que están descontrolados y que realmente se hacen presentes en el eje hipotalámico pituitario adrenal y el hipotálamo pituitario tiroideo, que funcionan alternadamente de acuerdo a el síndrome o el conjunto de síntomas que acompañan esta patología. Se han constatado diferencias neuroanatómicas, una reducción del hipocampo. Aquí vemos en la gráfica, vemos dónde está ubicado el hipocampo. Se han conseguido reducción, hay una pequeña reducción del tamaño del hipocampo para adultos cuando se han hecho las exploraciones. Ahora, todavía hace falta más investigación para determinar justo esta reducción del hipocampo, pero sí hay evidencias de la afectación y la alteración que se encuentra en las resonancias magnéticas y en los estudios en tiempo real con contraste sobre el eje hipotalámico pituitario adrenal e hipotalámico pituitario tiroideo. Otros aspectos neuropsicológicos que son fundamentales en este caso es 75% presenta alteraciones de la atención, es decir, en la fase crítica la persona no es capaz de atender, de dar cuenta de los estímulos externos y de a su vez hacer acción sobre ellos, es decir, que personas en fase de altas depresiones importantes o de manías importantes van a tener alterada la atención. Ya veremos que esto es importantísimo para nosotros como psicólogos y como psicólogas porque en fase crítica nosotros no podemos hacer psicoterapia. ¿Podemos hacer intervenciones psicoterapéuticas? Sí, podemos hacer intervenciones con juegos, pintura y otro tipo de intervenciones que deben haber visto o verán más adelante en aspectos que tienen que ver con la terapéutica alternativa. Pero no se puede hacer intervención psicoterapéutica verbal profunda, es decir, usted no puede sentarse a hacer psicoterapia con estos pacientes en esa fase crítica. ¿Bien? ¿Afecta severamente la ejecución psicomotora? Sí, afecta severamente la ejecución psicomotora y la afecta de ambas formas, es decir, la inutiliza tanto para un aspecto depresivo como para el aspecto maníaco. No se puede ver y se ve en la psicomotricidad, específicamente en los aspectos como la escritura, como el dibujo y como las operaciones más complejas, incluso el uso de tecnología o el manejo de artefactos. Hay un déficit en la memoria declarativa verbal, ellos conceptualizar las cosas les va a costar, va a haber un asunto de cómo dominar los espacios y tienden a los cambios. Hay alteraciones en la percepción y la retención de información, por lo que ya hemos visto por alteración de la atención, y hay variaciones y se ve afectado el sistema GABA, la serotonina y la dopamina,
que está por supuesto también asociado al hipocampo, y no solamente eso, sino que también estamos hablando de que este mismo sistema es el que está vinculado con los elementos adrenérgicos, ¿okay? E hipotalámicos. Así que hay todo un eje que se activa para configurar la existencia de esta bipolaridad, de estas manifestaciones del estado de ánimo tanto depresivo como del tipo maníaco. Ahora, esto lo comparten con los episodios de ansiedad, es decir, con los trastornos de ansiedad que ya los vimos en la clase anterior. Y puede ocurrir que ustedes encuentren pacientes con depresiones ansiosas, es decir, estamos hablando de un paciente depresivo o de una paciente depresiva que tiene angustia por lo que va a pasar en el futuro, que tiene temor por lo que le va a ocurrir y que permanece ese temor y esa situación. Inclusive puede pasarles que tienen primero episodios de ansiedad y luego desencadena en episodios depresivos o maníacos. Otros aspectos neuropsicológicos que podemos encontrar son ciertas áreas asociadas al reconocimiento emocional del rostro humano. En las pruebas de reconocimiento de rostro hay alteraciones. No son capaces de reconocer a sus familiares o a otras personas. Incluso son capaces de colocar aspectos animales en los rostros humanos, lo que a su vez a la larga termina en generar confabulaciones en sus propias descripciones de la fisionomía del otro. Hay afectación en el vínculo con el córtex orbitofrontal, el córtex cingulado ventral anterior y el estriado ventral. Esto habla del síndrome de desconexión, que es un síndrome neuropsicológico ya planteado para muchas otras alteraciones, sobre todo para los elementos de la ansiedad y todo lo que tiene que ver con estados alterados emocionales, y pareciera ser que no hay alguna ruptura del balance, de la conexión y del flujo de la información entre la corteza prefrontal y los elementos que le subyacen, que están justo por debajo anatómicamente, como lo pueden ver allí, hasta llegar al hipotálamo. Por último, les hablaremos de los aspectos genéticos, y estos son muy importantes. 20 a 25% de probabilidad tiene una persona que sufre de depresión, manía, bipolaridad en general y de ciclos bipolares del tipo 1 y del tipo 2, de tener un hijo con esas mismas características, hijo o hija con esas mismas características. Hay aspectos que tienen que ver con lo cromosómico y aspectos que tienen que ver con las cargas tanto de lo masculino como lo femenino. Hay mayor prevalencia en mujeres, como ya lo vimos, y es fundamental dar cuenta de esto para padres que son bipolares, depresivos o maníacos. Así que es bien importante dar cuenta de esto en aquello de las redes de atención, que ya vamos a ver cómo opera la terapéutica en este caso. Tratamiento y evolución. El tratamiento y evolución de este grupo de afecciones mentales va a estar siempre orientado y basado en 3 elementos claves. La psicofarmacología, es decir, los psicofármacos que se apliquen, donde interviene el litio para la manía, la dopamina, la serotonina y otros neurotransmisores que están sintetizados o no sintetizados, y neurocomplementos también que se van dando para reducir los episodios de manía y para incrementar un poco los estados de ánimo, en este caso para las depresiones. Y esto debe estar acompañado por la psicoterapia, una psicoterapia de soporte, una psicoterapia estructurante, no desestructurante. En estos casos no es conveniente hacer psicoterapia profunda, es conveniente dar asistencia prolongada y mediar un poco entre los estados de ánimo anclados en las situaciones históricas y de vida de los pacientes. Además de darle elementos para su evaluación del estado de ánimo. Por ejemplo, con mis pacientes yo suelo ubicar con ellos banderillas por situaciones que son emocionalmente comprometedoras, como por ejemplo fechas de nacimiento, de muerte, o logros como la graduación en la universidad, la adquisición de algo o la pérdida de un familiar. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Y
Por eso es fundamental las redes de soporte emocional o redes familiares. Cuando no hay redes familiares y cuando no hay acompañamiento psicoterapéutico importante o a largo plazo, se suelen utilizar las redes de soporte emocional, que son dispositivos de atención y de reducción, de mitigación de situaciones o de compromisos emocionales. La Universidad de Flores tiene una red de soporte emocional que se está lanzando, coordinada por algunos profesores del área y que procura dar asistencia tanto a los estudiantes como a los profesores y al personal administrativo de la universidad. Esto porque estamos transitando por una situación de angustia, agonía y muerte sostenida, que es la epidemia en la que estamos, la epidemia de COVID-19. Así que procuremos dar asistencia, atención, y vamos a atender que muchas veces la depresión se manifiesta en pequeñas dosis y que suele estar acompañada con situaciones normalizadas, es decir, creemos que la expresión ante el duelo de una persona, de un familiar, está bien y realmente está bien porque la tristeza acompaña precisamente esto, pero cuando supera los 6 meses ya estamos hablando de una afección más importante. Así que tengamos muy en cuenta este tipo de información. En segundo plano, estamos hablando de la evolución clínica, es decir, vamos a hablar de qué es lo que ocurre con estos pacientes. Estos pacientes no deben dejar la medicación y no deben abandonar la psicoterapia, porque por supuesto las redes de soporte emocional tienen que estar siempre presentes. Suele haber una relación cíclica en momentos de remisión de la enfermedad y fases aparentemente normales con fases críticas o fases de explosión de las manifestaciones de los cuadros bipolares, depresivos o maníacos, en fin. Es importantísimo dar cuenta que esto va generando una suerte de desgaste neurológico que acompaña algo que se viene a denominar en la práctica cotidiana de las clínicas de salud mental como una bipolaridad residual o una depresión residual, que es una suerte de manifestación continua, aplanada y poco variante, donde la persona se mantiene en esa situación y se siente como un residuo, como un ruido continuo de la emotividad, así de la timia, de la hipertimia displacentera o placentera. Entonces tiende como una estabilización que algunos ya en una edad avanzada pueden asociar más bien a condiciones del tipo de personalidad, pero no lo son, no lo son. Aquí los psicogerontes, los que están trabajando con la gerontopsicología, deben estar muy atentos precisamente de este ciclo, de estos ciclos y de estas manifestaciones. Así que bueno, la evolución de estos pacientes es tratamiento continuo, psicoterapia continua y redes de soporte emocional que estén allí, con variaciones de normalidad y fases críticas asociadas por lo general en aspectos residuales con momentos de crisis o momentos emocionalmente comprometedores. Bueno, muchas gracias por estar acá y ahora vamos al seminario de trastornos del estado de ánimo y episodios bipolares y otros estados asociados.